el análisis geopolítico en la toma de decisiones, siempre enfocado fundamentalmente a los aspectos logísticos. Vivimos obviamente en un mundo globalizado que se caracteriza por la gran velocidad de cambio, un mundo que yo diría que se caracteriza por la aceleración, por una aceleración exponencial, que ni siquiera se mantiene constante, donde los riesgos y las amenazas son poliédricas, riesgos y amenazas empresariales, políticas, económicas, etcétera. Y esas son poliédricas, como digo, son difíciles de evaluar, son difíciles de predecir. Este mundo globalizado es lo que lo ha permitido, entre otras cosas. Todo el mundo pensamos en las TIC, en las tecnologías de la información y de la comunicación, pero una pieza clave de la globalización son los transportes. Sin las compañías aéreas de bajo coste, este mundo globalizado iría más despacio o casi no existiría. Y ese mundo globalizado, a su vez, también afecta a toda la logística. Estamos en un mundo complejo, lleno de incertidumbres, lleno de desafíos regionales. Ocurre una cosa en un país y se traslada automáticamente al otro. Recordemos la crisis económica. Empieza con el estallido de Lehman Brothers y automáticamente se traslada a Europa a través de una burbuja ya no solo financiera, sino una burbuja inmobiliaria y demás. Y surge un nuevo espacio, que es el ciberespacio, algo que contribuye para bien a controlar todo el movimiento de personas, capitales, movimiento de mercancías, pero también es el cauce y el camino por donde circulan los riesgos, las amenazas. Hoy un ataque a determinadas redes echa abajo todas las redes de un aeropuerto como Heathrow y deja sin la posibilidad de hacer el handling, el embarque a los pasajeros de un día y paraliza el aeropuerto. Es al final un ataque en el ciberespacio. Bueno, esto nos lleva a ¿qué? Primero, a percibir que estamos cada vez en una situación más inestable y cada vez también más insegura. Y también a una revalorización de la geopolítica. Y aquí es donde yo me voy a centrar. Y la necesidad de coordinar esfuerzos mediante estrategias integrales, donde si una empresa quiere abordar un problema de transporte internacional, no basta con que mire qué carreteras, qué rutas aéreas, qué rutas marítimas hay. Necesita saber también todas las condiciones ambientales, toda la geopolítica que rodea a esa zona donde se va a mover. ¿Pero qué es la geopolítica? La geopolítica es un derivado de la geografía política. ¿Y qué es la geografía política? La geografía política se inspira en la geografía moderna. Es una ciencia meramente descriptiva. Es una ciencia estática. Hoy podríamos decir que la geografía política la podemos representar con un mapa físico, un mapa político, un mapa económico, un mapa, si se quiere, de los aspectos que queramos. Pero dan, ¿qué? Fotografías fijas. Si yo hago el estudio hoy, abril 2012-2018, me da el número de la riqueza, la situación económica del país, de España, de Europa, del país que queramos. Pero ese mapa mañana no está obsoleto, pero casi, porque las cosas van cambiando. Y en este mundo globalizado de aceleración del cambio, rápidamente ese mapa cambia. Cambian hasta las fronteras. Los mapas de hace 20 años no se parecen en nada, los mapas políticos no se parecen en nada a los mapas actuales. Han cambiado las fronteras de muchos países. Pues bien, ¿cómo solucionar, cómo permitir, cómo hacer que esa fotografía estática se convierta en una información dinámica actualizada permanentemente para que cuando ocurre un evento, cuando ocurre algo, yo pueda tomar decisiones sabiendo que todo el ámbito, que circunstancias geopolíticas pueden influir sobre mi decisión? Para eso necesitamos una herramienta, que no puede ser una ciencia estática, que tiene que ser una ciencia dinámica. Y eso es lo que hace la geopolítica. Se inspira en la geografía política,
hace un análisis estático de lo que ocurre hoy, pero es una ciencia multidisciplinar porque vamos a analizar, como vamos a ver, economía, demografía, hábitat, tecnología, geopolítica, aspectos de seguridad, etcétera, etcétera, pero lo vamos a montar de forma que se actualice sistemáticamente, de forma muy rápida, y que cuando una empresa tenga que adoptar una decisión, no tenga ya obsoletos los mapas, no tenga la información obsoleta, siempre la tenga actualizada. Una derivación de la geopolítica es la geoeconomía, que es esa geopolítica que pone el centro de su mirada, el foco, en la economía. Pero es simplemente uno de los aspectos de la geopolítica. La geopolítica es, por tanto, una ciencia, como ustedes pueden ver en la pantalla, una ciencia que persigue la definición de una política nacional o una política empresarial o una política internacional basándose en un estudio sistemático, completo, holístico, no solo en aspectos económicos, no solo en aspectos físicos, dónde están las carreteras, dónde están los puertos, dónde están los aeropuertos, no, esto es mucho más complejo. Del escenario geográfico siempre nos apoyamos en un escenario geográfico. La palabra geopolítica lleva la raíz geo, de geografía, pero también tiene en cuenta otros factores como son los económicos, los humanos, los sociopolíticos, los militares, incluso psicológicos como las peculiaridades de las sociedades, las características de cada líder, las características de quién dirige esta empresa, etcétera, etcétera. Siempre hay unas constantes. Vamos a hacer rápidamente un recorrido rápido de la metodología, pero siempre hay 4 constantes a los que prestar atención. El suelo, que es el Lebensraum, que es el espacio vital. Siempre estamos en la geografía, tocamos suelo. El ser humano al final se apoya en el suelo. Todavía las ciudades en el espacio espaciales no existen. Hay unas fronteras, siempre hay una delimitación que no es estanca, que son zonas de transición y por lo tanto de continuidad, de relación, buena o mala, eso ya lo veremos, pero es un cambio de legislación, un cambio de condiciones físicas, cambian las carreteras, cuando uno va por una carretera de un país desarrollado tiene buenas carreteras, pasa al vecino que no es tan desarrollado, las carreteras son peores, etcétera, etcétera. También siempre va a aparecer la posición en el globo. No es lo mismo que uno esté situado en España, país del sur de Europa, que esté situado en Noruega o en Suecia. La climatología cambia, la idiosincrasia, por tanto, cambia, los vecinos cambian y las relaciones con los vecinos también cambian. Y por último, todo sistema internacional, también en el ámbito de lo económico, también en el ámbito de lo empresarial, busca la estabilidad. Y ahí la estabilidad a veces nos beneficia esa estabilidad o a veces nos interesaría cambiarla. Pero se buscan equilibrios de poder, siempre. Y surge una serie de entropía que cuando tocas en un sitio cambian otras cosas. A partir de aquí podríamos decir, bueno, no es lo mismo tener una empresa y nacer en un desierto que estar en Centro Europa, es verdad, pero no existe, dice Russell, el determinismo geográfico. No es verdad que uno esté condenado a la miseria por haber nacido o por tener la empresa en una posición y esté condenado a la riqueza o tocado por la varita de la fortuna de la riqueza por estar en medio de Europa o en medio de Alemania. ¿Va a condicionar la posición? Claro que sí, ya lo hemos dicho, pero uno puede también actuar. El ser humano es un ser libre, capaz de actuar. Bueno, para Kellen, el Estado y la empresa por extensión es un ser vivo, el Estado busca preservar la unidad, la empresa también busca su fortaleza en la cohesión. Y entonces el Estado busca fronteras naturales. Las fronteras naturales de los Estados son los mares, los ríos.
En la empresa también busca sus fronteras naturales, busca encontrarse cómoda, no tener grandes competidores entre sus vecinos, que sus competidores, que los que hacen la misma labor empresarial, estén relativamente fuera. Es importante hacer estudios que no se limiten a estudiar un país, vamos a hacer estudios regionales. A ver, lo ideal no sería esto. Lo ideal, por ejemplo, para hacer geoestrategia de un país, incluso de una empresa, un gran banco, Banco Santander, bancos que están muy extendidos pues, por toda Latinoamérica, por Europa, lo ideal sería hacer análisis geopolíticos casi planetarios, donde tú tienes intereses en muchos sitios, pues haz un único estudio con la parte europea, la parte latinoamericana. Bueno, esto es imposible. Es casi imposible. Entonces, al final hay que buscar una metodología que delimite la zona, la región a estudiar. Y esa región, ¿por qué debe de caracterizarse? Pues tiene que tener un carácter de unidad o de integración geográfica. No podemos juntar qué pasa para una empresa que tenga intereses, por ejemplo, en Brasil, y que tenga intereses en Australia. No puede, en un solo estudio no se puede meter la región brasileño-australiana. No hay continuidad. Alguien podría estar pensando, entonces en el Caribe tampoco hay continuidad, las islas tienen mar. No, el mar es una gran autopista de comunicación. Eso sí da continuidad. Esa región tiene que tener interacción entre sus partes. Entre Brasil y Australia probablemente no hay mucha interacción, pero entre los países de UNASUR sí hay interacción, como lo hay en los países de la Unión Europea. Un problema en un país de la Unión Europea afecta a los demás. Hay una interacción. No implica necesariamente que haya una unidad política o económica. No implica que todos tengan que estar en sintonía política o tener el mismo desarrollo económico. Las características podríamos resumirlas en hay que delimitar un territorio, que tiene que ser continuo, pero repito, el mar da continuidad, tiene que haber interrelación entre sus partes, aunque esa interrelación sea no deseada, pero si pasa algo en un país, por ejemplo, se quema a lo bonzo un joven Bouazizi en Túnez, y eso se va trasladando a los países colaterales, Argelia, a Túnez, a Marruecos, se va trasladando a Egipto. Bueno, esto no es deseado, por lo menos los gobiernos de esos países no lo deseaban, y eso afectó a toda la economía. Por ejemplo, ha afectado enormemente a Túnez, que se ha quedado sin turismo, y le ha afectado en 1/3 de su economía. El grado de organización interna, cuando se altera algo, busca otra vez el equilibrio, y hay una entropía. Ese equilibrio nos puede interesar o no. Desaparece un competidor y nosotros ganamos clientes. O, por el contrario, aparece algo que revaloriza nuestra posición en el mercado y el cliente pues, pierde fuerza frente a nosotros. O al revés, aparece un nuevo competidor y nos debilita. Tiene que ser una realidad observable y definiremos nosotros a qué escala vamos a observar. Se trata de hacer un estudio de mercado preguntándole uno a uno a cada habitante de un país, ¿usted dónde viaja para ir de aquí a aquí, en avión, en tren? O simplemente teniendo unas ideas generales, un estudio por muestreo y tal, es suficiente. Normalmente esta es la segunda opción. Hay que buscar la escala. ¿En qué medimos los kilómetros cuadrados de un país? La extensión de un país. Hombre, pues lo medimos en kilómetros cuadrados. No tiene sentido medir la extensión de España, de un país como España, en metros cuadrados. Los pisos sí, los apartamentos sí, pero un país no. Hay áreas de transición, que son normalmente las fronteras, y ahí puede haber discontinuidades o continuidades. Entre Argelia y Marruecos no hay comercio, porque las fronteras están cortadas, ahí hay discontinuidad, y eso afecta a mi transporte, afecta a si puedo implantar o no implantar una empresa en Marruecos o en Argelia, porque en ninguno de los dos sitios puedo implantar una fábrica de coches pensando que le voy a vender esos coches también al país de al lado, porque no hay comunicación a través de la frontera. La frontera debería de ser una zona de transición, de continuidad, y sin embargo, en este caso que estoy poniendo es de discontinuidad. Lo que sí que digo es que hay que hacer un estudio como un todo, un estudio multidisciplinar.
¿Y qué regiones me interesan estudiar? Miren, pues me interesa estudiar en la zona donde tengo implantada mi empresa. Por ejemplo, si es una empresa española, vamos a ver, hay que hacer un seguimiento de qué está pasando en España, qué está pasando en el mercado, qué está pasando en la política, porque esto puede alterar las cosas. A nadie se le escapa lo que está ocurriendo ahora mismo con el desafío independentista catalán. Esto alteraría enormemente el mercado, tanto el mercado interior, el mercado de las empresas establecidas en Cataluña, como las establecidas en el resto de España. Entonces, la posición geopolítica donde está ubicada esa empresa o donde está ubicado un país, y de lo que se trata es de analizar un país, es algo que me marca dónde tengo yo que hacer el estudio. El siguiente tema es el siguiente espacio es, tengo que analizar dónde se encuentran mis espacios, dónde están mis intereses. Si un banco tiene abiertos mercados en X países, esa zona le interesa. Si recibo como empresa suministradora de energía, compro petróleo en Arabia Saudita, en Irán, también me interesa qué pasa en Arabia Saudita, en Irán, etcétera, etcétera. Allá donde yo tengo intereses nacionales, o bien porque tengo mis mercados, mis clientes, o bien porque tengo mis suministradores, o bien porque tengo mis fuentes de financiación, toda esa zona, todo ese espacio me interesa. Y cómo no, también me interesa los espacios de donde pueden provenirme amenazas, de donde pueden provenirme riesgos o amenazas, que se pueden trasladar en un mundo globalizado fácilmente de un sitio a otro. Para hacer todo esto, voy a exponer muy rápidamente cuál es el método de análisis de regiones geopolíticas que puede aplicar cualquier empresa, o también, como no, cualquier país. El método lo vamos a dividir fundamentalmente en dos grandes bloques. Un primer bloque al que llamamos estudio principal, que nace con vocación de un estudio permanente, pero que no va a ser permanente, es la foto fija de esos mapas, pero la vamos a actualizar continuamente, donde lo que vamos a analizar es qué es lo que da estabilidad y qué es lo que da inestabilidad a ese espacio geográfico que será normalmente una región, Europa, la Unión Europea, Magreb, el Sahel, Sudamérica, en fin, delimitaremos nosotros, no hace falta que esté delimitada con un nombre, no hace falta que esa región tenga ya un nombre. Yo diré qué partes componen esa región y analizaré qué factores físicos, humanos, de religión, de lengua, económicos, energéticos, sociopolíticos, militares, de líderes, qué factores dan estabilidad y qué factores hay que prestar especial atención porque dan inestabilidad. Y luego estableceremos un sistema de indicadores. La segunda parte, esa primera parte, cuando termine el estudio, yo se la voy a dar al que me ha encargado el estudio, con una advertencia. Esto te va a valer un mes, esto luego va a cambiar. Para que te siga siendo de utilidad, tienes que poner tus cuadros en un ordenador y actualizar los datos. Vamos a ver cómo se hace eso. Y cuando ocurra un acontecimiento, introducirlo en ese estudio, en esos datos que se van cambiando, para que me diga si esto ha alterado y se ha producido una inestabilidad y hay que tomar decisiones urgentes, o me surgen, por ejemplo, oportunidades de negocios. Al final es un DAFO donde yo presto especial atención en este aspecto secundario, presto especial atención a las amenazas y a las oportunidades. Los puntos débiles y los puntos fuertes estarían metidos en la primera parte del estudio, en ese estudio principal. Pero claro, esas fortalezas y esas debilidades pueden ir cambiando, pueden cambiar. El estudio siempre se hace para algo. Y no es lo mismo hacer un estudio para ver si abro nuevas sucursales, un negocio, por ejemplo, en Colombia, o hacer un estudio sobre el mundo, el precio del petróleo, que es algo que
que yo tengo que tomar una región mucho más amplia, donde están los distribuidores, las fuentes de petróleo, etc. Por lo tanto, el estudio está condicionado para qué lo quiero, y no sirve para todo, sirve para eso. Y segundo, el estudio se hace desde una óptica, con unos intereses. Y ese mismo estudio, un estudio hecho desde una empresa en España, tiene un resultado. Ese mismo estudio hecho desde China para una empresa china, los resultados distintos. Bueno, estamos viendo los dos el mismo árbol, sí, pero uno lo está viendo desde el lado este y otro lo está viendo desde el lado oeste. Y esto es lo mismo que decir, es que yo lo veo con unos intereses y el otro lo ve con otros intereses muy distintos. Y eso va a alterar el estudio. Esto hay que tenerlo claro. ¿Y cuáles son los factores que vamos a estudiar? Bueno, antes de entrar en los factores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, delimitar el área de estudio. El área va a estar en función de para qué quiero ese estudio. Y vamos a recoger datos. Ahora veremos de dónde, de qué, sobre qué elementos. Vamos a recopilarlos. Lo vamos a interpretar. La primera cosa que hay que interpretar de un dato es la fiabilidad. ¿Este dato es fiable o no? Miren, un dato del Banco Mundial, sobre un dato económico, tiene una fiabilidad. Un dato sobre la economía de Corea del Norte, dada por el gobierno de Corea del Norte, tiene menos fiabilidad. Entonces, yo hago la recopilación de datos y lo primero que analizo es la fiabilidad del dato. Y después analizo qué datos me van a interesar para mi estudio y cuál puedo descartar. Y entonces selecciono los datos. Desecho aquellos datos que no me inspiran confianza y desecho aquellos datos que me parecen que van a emborronar, que van a difuminar la claridad, que van a estropear la claridad del estudio. ¿Y de qué vamos a estudiar esos datos? Bueno, esto va a definir el tema, el tema y cómo lo vamos a abordar. No vayamos tan deprisa. Vamos a qué factores vamos a estudiar. Primero es el factor físico, es la geografía. La empresa va a estar asentada en un territorio, en España, en Colombia, en Francia, en Alemania. Bueno, estudiemos todo. En el transporte es muy importante las carreteras. Las carreteras forman parte del factor físico. Los aeropuertos forman parte del factor físico. Lo vamos a ver ahora. Los puertos. Todo eso forma parte del factor físico. ¿En qué medida? ¿Cuál es el coste? ¿Qué alternativas tengo? El factor histórico. ¿De dónde venimos? Aquella no se trata de remontarse a la época de los romanos y los gladiadores. Se trata de acudir a la historia generalmente más reciente que me ayude a explicar por qué estamos hoy donde estamos. ¿Por qué la economía española está distribuida y por qué hay carreteras en un sitio y en otro no? ¿Por qué Ucrania pues tiene una economía basada en el desarrollo industrial en la zona este, en el valle del Donbass, y tiene una zona agrícola en la zona este? Viene de la historia, y por qué en unos sitios hay rusóforos y demás. Bueno, luego vamos a estudiar el factor humano. ¿Qué cultura a nivel cultural tiene? Está muy bien decir, bueno, voy a montar una empresa, no sé, en el Sahel, por ejemplo, pero la pregunta es, ¿pero en el Sahel hay mano de obra cualificada para que mi empresa no tenga que traerse toda la mano de obra de fuera? Y si me tengo que traer mano de obra de fuera cualificada, ¿la van a aceptar en el Sahel? Yo soy testigo de que en países de naturaleza tribal, donde la tribu tiene todavía mucho peso, no está bien visto que mientras alguien de la tribu, al final como un primo, esté parado, venga alguien de fuera a quitarme el trabajo. Y dice, pero es que tú no sabes hacer esto. Y digo, pues enséñeme, pero aquí no puede entrar nadie si aquí mi primo está en paro. Esto conviene tenerlo claro. Los aspectos económicos, energéticos, sociopolíticos, militar, ¿en qué se basan los equilibrios de poder? ¿De la empresa? ¿O qué estructura tiene esa empresa? ¿O el aspecto militar es la seguridad? ¿O la personalidad del líder? La personalidad del líder de
de un banco o de un presidente que puede acabar expropiando, por ejemplo, mi inversión en el extranjero. Y cuando analice todos estos factores, que ahora vamos a ver un poco en detalle en qué consisten, pues de ahí tengo que sacar los principales factores de desestabilización. Y esto constituye fundamentalmente el análisis. Pero ese análisis me lleva a otra fase, que es, oye, ¿qué es lo que da estabilidad? Voy a hacer una inversión y estoy en un mundo de seguridad jurídica, Europa, o estoy en un mundo de inseguridad jurídica. Lo mismo mañana cambia todo y la empresa y la inversión que estoy haciendo la pierdo completamente. Esto pasa en muchas partes es un riesgo. Bueno, ¿qué es los factores de cohesión y factores de inestabilidad? De cada uno de esos factores, del factor histórico, factor físico, factor histórico, humano, de cada uno de ellos yo hago indicadores. Indicadores que se caracterizan por una cosa, por la medición. No vale el bueno, el malo, el regular. Hay que intentar que todo sea medible. Hasta lo cualitativo se puede cuantificar. Ustedes están acostumbrados a que les pregunten por si este profesor es bueno, malo, esta clase es buena, es mala, y se califica de 0 a 5 generalmente. ¿Por qué de 0 a 5 y de 0 a 10? Bueno, porque se entiende que es muy difícil discriminar en algo cualitativo en 10 segmentos distintos, pero que en 5 segmentos es suficiente. Bueno, estamos transformando algo subjetivo, como es una evaluación, en algo numérico. Los indicadores tienen que ser numéricos, fundamentalmente numéricos. Hay indicadores de felicidad, hay indicadores puramente económicos, renta per cápita. Hombre, esto es algo objetivo, esto es algo, la renta nacional partido por el número de habitantes. El número de hijos por mujer, esto es algo objetivo. ¿Cuántos habitantes hay aquí? ¿Cuántas mujeres en edad fértil hay? Y dividimos los nacimientos de un país por el número de mujeres que están en edad fértil y dividimos. Bueno, ya tenemos. Eso es algo objetivo. Pero hasta la felicidad hay un indicador para medir la felicidad. Lo podríamos discutir si es adecuado o no. Hay un indicador para medir los estados débiles. Bueno, hay un indicador del índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Todo se puede convertir en medible. Y al final tenemos que ir diciendo, bueno, y primero, estos indicadores cada cuánto tiempo cambian. Por ejemplo, el paro. El paro en España se mide cada mes. Cada mes hay un indicador de paro, un dato nuevo. Y yo al lado de cada indicador tengo que poner, este dato cambia cada mes. Y la fuente que hay que utilizar para cambiar el indicador es el indicador que da la Seguridad Social en España. ¿Qué estoy haciendo? Ese mapa que era fijo lo estoy empezando a transformar en dinámico, de forma que cuando yo lo miro siempre lleva el último dato. ¿De acuerdo? Si estamos hablando del Producto Interior Bruto o de la renta per cápita, pues el indicador es, esto cambia cada año, no es cada mes. Entonces, si es el número de población, pues bueno, pues cada año se puede, el número de habitantes se puede hacer también cada año. Hay cosas que cambian cada día, cada mes, cada semana, cada año. En los grandes números casi todo es cada mes o cada año. Y yo también empiezo a establecer en mi informe qué consecuencias tendría la variación en el tiempo de este indicador en esta dirección o en la otra. Estamos hablando ya de la síntesis del trabajo, para llegar al final a qué escenarios previsibles futuros puede haber, los más probables, los más peligrosos. Alguien me podría decir, bueno, pero esto siempre hay hechos cisnes negros, los hechos disruptivos. Bueno, esos se pueden poner en un papel, pero son, como su propio nombre indica, casi imposibles de prever. Pero bueno, se les puede poner. Y al final, cuando me piden el CEO, el director de la empresa, el presidente, me dice, oye, y además además de las conclusiones, dame tus propuestas para arreglar esto. Se las doy. No es normal. Lo normal es, yo me limito a darle el análisis. Usted cobra por tomar decisiones. Tome usted las decisiones que quiera. Esto es el diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ir analizando. Vamos al factor físico, para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto. ¿Qué vamos a ver en el factor físico?
algo tan curioso como la extensión y la forma. Vamos a montar una empresa que necesita transporte en Chile. Todo el mundo tiene en la cabeza cuál es la forma de Chile, un país sumamente alargado. Bueno, eso va a condicionar el transporte enormemente, con una cordillera a lo largo que actúa a modo de espina dorsal de Chile, y eso va a condicionar todos los transportes. Vámonos en cambio a un país como Francia, que es un plato, con las montañas en los alrededores. Bueno, el transporte aquí es más fácil, un sistema radial de carreteras, y además no pasas casi ni por ningún puerto, porque es todo llano. Sí, pero si quieres saltar a otro país, pasas montaña. Vas a ir a España, tienes que atravesar los Pirineos. Bueno, se han puesto las dos grandes vías de comunicación, Irún y la Junquera, a través de dos grandes autopistas, a través del único sitio que no hay montaña, el único sitio. Pero este es el tema. Extensión. Si yo voy a moverme en un país, necesito saber su extensión. Brasil es más grande que toda Europa. Bueno, es que Brasil tiene muchos millones de habitantes. No, tiene muchos millones de habitantes, pero ¿qué extensión tiene? ¿Tú tienes capacidad para moverte en toda Europa? ¿Tienes medios de transporte para abastecer a un territorio tan grande como toda Europa? Pues si no lo tienes, en Brasil te va a ser mucho más difícil. Porque además de que es más grande, es que hay zonas, como es el Amazonas, como son las zonas pantanosas, que son muy complicadas para el transporte. Imaginemos Afganistán. Afganistán solo tiene una carretera, la Ring Road, una carretera que, a pesar de que se llama la carretera del anillo, no cierra nunca. Esa carretera no está cerrada. Todo transporte en Afganistán en invierno se hace o en helicóptero o no se hace. No hay otra forma de hacerlo. Posición en el globo. Si tienes la posición que tiene España, tú eres ruta de paso de todo el mundo, de navegación por el Mediterráneo. Territorial, norte-sur, África, Europa. Y aérea, esto es lo que al final es España es un sitio ideal para establecer un hub aeroportuario. Lo vamos a ver ahora. Bueno, no sé si para describir muy rápidamente, ahí se analizarían también los límites fronterizos, los temas de qué frontera hay, el relieve, la configuración, las redes de comunicación, de carreteras, de ferrocarril, la hidrografía, si los ríos son navegables, si se pueden aprovechar para el transporte, qué tipo de costas y de mares hay, qué puertos hay, las rutas. Es muy importante, los puertos hoy juegan un papel vital en todos los sistemas de transporte. La climatología, que va a influir sobre el transporte, la fauna, la vegetación, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Un ejemplo, estos son las rutas aéreas del mundo. Verán que las dos ciudades mejor comunicadas en avión del mundo son el aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy y el aeropuerto de Heathrow, y también el de Berlín, y el Charles de Gaulle en Francia. Bueno, si uno quiere establecer un hub, un distribuidor de tráfico aéreo, necesita dos cosas: estar ocupando una posición privilegiada en el globo. Ese caso es España, es Madrid, también es Lisboa, también es Francia, pero tiene más posibilidades Lisboa y Madrid que Francia. ¿Por qué? Porque el tráfico tiende a buscar el primer aeropuerto en cuanto entra en territorio europeo. Y desde ahí saltar a Oriente Medio, y desde Oriente Medio, dos aeropuertos como son el de Doha en Qatar o el de Dubái te permiten saltar hasta Extremo Oriente. Así que no es de extrañar que en España la T4 haya sido la obra de infraestructura civil más potente y más costosa en la que se ha embarcado en España en las últimas décadas, para convertir la T4 a través con una compañía aérea como Iberia, con su alianza de empresas, para convertirla a la T4 en un centro donde se puede cambiar de avión en menos de una hora y seguir camino hacia el este o hacia el oeste. El problema viene cuando Iberia, por temas ya financieros que nada tienen que ver con la geopolítica, se alía con su enemigo geopolítico natural, como es British Airways. Esto es otra cosa.
El otro punto rojo es Canarias. Canarias es un sitio ideal para hacer un hub aeroportuario a medida que se vaya desarrollando América del Sur y que se vaya desarrollando África, lo que se llama la conexión sur-sur. Bueno, eso está por venir. Muy rápidamente, porque el tiempo se me echa encima, factor histórico sería, oye, ¿y qué condicionantes históricos tiene todo este fenómeno? Antecedentes históricos de la región, hechos relevantes de la región, principales conflictos y guerras que hay. Argelia y Marruecos pues tienen un problema histórico entre ellos, y eso va a condicionar que no tienen comercio entre ellos. Esto hay que tenerlo claro. Si uno quiere, puede abrir una fábrica de automóviles en Marruecos o en Argelia, pero ya sabe que no puede contar con el otro mercado, salvo que dice, no, yo he hecho una prospectiva y estos lo van a arreglar en 5 años, y en 5 años han abierto y me quedo yo con todo el mercado del Magreb. Bien, eso es una opción. Factor humano, la demografía. Si quieren abrir un bar, necesitan muchos clientes. No abran un bar en un pueblo de 10 habitantes. Por mucho que se emborrachen, no hay negocio para todos. Así que la demografía, la edad, la pirámide poblacional, hombres y mujeres, etcétera, es vital para cualquier actividad empresarial. El hábitat es rural o urbano. Las costumbres, los hábitos cambian radicalmente. La raza y la etnia, sobre todo la etnia, condiciona también. Las lenguas y los dialectos, que pueden actuar como factor de cohesión o como factor disgregador. De esto sabemos mucho en España. La religión, exactamente lo mismo, puede actuar como factor de cohesión o como factor de inestabilidad. La psicología de un pueblo y el carácter, la cultura, la educación, el estado sanitario, etcétera, etcétera. Voy rápido, es para dar una idea de todo esto porque no hay tiempo. Por ejemplo, en idiomas y dialectos lo que se analiza es si están en régimen de igualdad, si se producen conflictos, si hay minorías lingüísticas, si son lenguas oficiales, no son oficiales, si hay superposición del idioma y de la etnia, y entonces entramos en un problema añadido, que es diferenciación de étnica y también lingüística, y eso no es bueno. Es un factor de cohesión, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, el ruso, o en Brasil, gran territorio, lo cohesiona la religión y la lengua. Y es un factor disgregador en España, en la antigua Yugoslavia, en Moldavia, en Ucrania, etcétera, etcétera. Esto hay que tenerlo claro. Vean Ucrania. Vean en la parte izquierda, en el mapa de la izquierda, los resultados de las elecciones de 2010. Lo que se ha votado en rojo o más oscuro todavía son votantes de Yulia Timoshenko. Los que han votado en azul, o más azul todavía, son votantes de Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych, esa parte habla ruso y la otra parte habla ucraniano. Vean cómo se superpone el resultado político con el idioma que hablan y con lo que quiere cada uno. La parte del este está más cómoda con Rusia, la parte del oeste con la Unión Europea. El aspecto económico, tipo de economía, grado de interdependencia con sus vecinos, si pertenece a organizaciones internacionales como la UNASUR, como la Unión Europea, qué clase de actividades, de qué vive. Túnez, hablábamos antes de que vive, por ejemplo, del turismo. 1/3 de la economía tunecina es el turismo. España también, su principal factor. Claro, el turismo va asociado al transporte. Si no hay transporte, no hay turismo. Es imposible. Para que haya turismo, primero tiene que haber transporte. El hub aeroportuario o el hub portuario marítimo es fundamental para esta industria. La distribución geográfica industrial, el grado de vulnerabilidad económica, etcétera. Y a partir de ahí, inflación, desempleo, todo esto son indicadores. Renta per cápita, distribución de la renta, déficit público. La distribución de renta es el índice de Gini de Naciones Unidas. Déficit público, déficit comercial, deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, por ejemplo, el caso de Europa comparado con el Magreb y comparado con el Sahel. España, renta per cápita media, $27.000. Marruecos, renta per cápita media, $3.101. Hay casi en 14 kilómetros que mide el estrecho de Gibraltar, 9 veces de diferencia entre el norte y el sur.
pero no se escandalicen por una diferencia tan grande, que es, quitando la de Corea del Norte y Corea del Sur, es la más grande de todo el mundo. Váyanse a un escalón inferior, a Mali o a Níger peor, $416 de renta per cápita, frente a 27.000. Esto es un factor de inestabilidad. Mientras esto no se resuelva, va a ser difícil la inversión, va a ser difícil establecer una empresa en ese Sahel. Pero miren el número de abajo, el crecimiento económico. El año pasado España creció al 3,1. Níger al 5,2. Me podrían decir ustedes, hombre, por ahí se resolverá. Si hubiéramos puesto el índice de natalidad al lado, verían que no, que nacen 5 niños en Níger por cada niño que nace en España, por cada 1000 habitantes en proporción. Por lo tanto, el número de bocas, la población en Níger se duplica cada 20 años. Ese problema, eso es una bomba demográfica a largo plazo. El tema energético, no tenemos tiempo prácticamente. Vamos a llegar a terminar a los indicadores. Vamos al siguiente factor. Vamos a ver si nos deja llegar. Esto es los temas de seguridad, los equilibrios de poder. Bueno, hemos llegado ya a los factores de cohesión, los factores de estabilidad. Todo mediante indicadores. Y yo digo, lo que sean indicadores que dan cohesión, los pongo en verde. Los que sean factores que dan inestabilidad, los pongo o en ámbar o en rojo. En rojo, si es un factor de inestabilidad complejo, complicado y que tiene consecuencias graves. Si no, pues estará en ámbar. Y de ahí pasamos a los escenarios. Y en los escenarios me va a dar, por ejemplo, pues que el número de inmigrantes, por ejemplo, está en rojo y que está creciendo además, es un rojo creciente y ahí hay problema. Que hay un estrés hídrico, falta agua en ese territorio y que está creciendo ese estrés hídrico y que va a haber problema. Que hay un índice de democracia que está bien, en este caso, que está en verde, y que ese índice está creciendo. Está bien, no está bajando en este caso, está bien. Que hay un índice de desarrollo humano verde, que está muy bien en esta zona, está hablando, por ejemplo, de Oriente Medio, pero hay un índice de Gini que está en rojo, que es la distribución de la riqueza. Está mal distribuida la riqueza, y eso es un indicador de inestabilidad. Un índice de pobreza, como es lógico, asociado al de Gini, también en rojo, y una inversión extranjera que es suficientemente alta. Y de todo esto nos va a dar un escenario más probable, fruto de todo ese análisis que hemos hecho, y un escenario más peligroso. Aquí es donde podemos poner los cisnes negros, podemos meter los hechos disruptivos. Y a partir de ahí, decirle a la empresa para el que le hacemos el estudio. Y oiga, o pone usted algo y en que haga el seguimiento de esto, ya le he dejado en sus indicadores cuál es la zona roja, la zona verde, la zona naranja, y cada cuánto tiempo tiene que revisar los indicadores. Y cuando pase algo, compruebe cómo se altera todo esto. Muchísimas gracias. Tienen ustedes en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, hay una revista científica, la revista del Instituto. Esto que yo les acabo de dar lo pueden descargar en un artículo en esa revista, en el número 6 de la revista, Método para el análisis de las regiones geopolíticas. Ahí es la de diciembre no me acuerdo del año ahora, pero bueno, ahí lo pueden descargar, en la revista número 6 pueden descargar un artículo donde les cuentan un poco todo este tema. Y yo estoy abierto, bueno, veo a Rocío, buenas tardes, no sé si hay... Bueno, teníamos dos preguntas, bueno, pues lo que vamos a hacer, Miguel Ángel, si te parece, como en anteriores ocasiones, recogemos las cuestiones, si hay alguna, por favor, la podéis lanzar al chat, lo único que por temas de tiempo ya no llegamos y se la trasladamos a Miguel Ángel para que la conteste de forma adecuada y os la hacemos llegar, ¿de acuerdo? Así que nada, gracias Miguel Ángel y ha sido un placer por asistir. Muchas gracias.